a dar un repaso, como siempre, de las clases anteriores. Hermano Vicente, solamente mencione una función que emplearon los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la función que desempeñaban los profetas de la antigüedad? Hermano Vicente. ¿Oh? Ahí. Que No tú me la acuerdo, apretaste profesor, para estaba descargar. pensando, pero no me acuerdo. ¿Quién se puede acordar, hermano? Una de las funciones que... Anunciar el futuro. Eso era muy incidental, ni siquiera lo mencionamos. Era como consecuencia de la respuesta del pueblo al mensaje de los profetas. Hermano Ezequiel, una función... Eran mediadores que debían hacerse cumplir el pacto. Exactamente, mediadores que hacían cumplir el pacto de Israel, el pacto que Dios había establecido con Moisés en el monte ¿Está Sinaí. malo el audio, hermano Pablo? ¿Está malo el audio? ¿Me escuchan bien ustedes, hermano, no? Se pega la imagen. Sí, se escucha súper bien, hermano. Perfecto, No, la ya. voz se escucha, pero se pega. Entonces mi pastor Jaime tiene problemas con la señal. Me había asustado mi pastor Jaime. Ya. Yo dije, voy a tener que cambiar mi computador. No. Mucha plata. Muy bien. Eran mediadores entonces que debían hacer cumplir el pacto. ¿Qué más? Otra función que desempeñaban los profetas del Antiguo Testamento, hermano Dan, aparte de hacer cumplir el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. No tengo esa respuesta, hermano. Disculpe. No importa, no se preocupe, hermana. Estamos aprendiendo. Hermana Belén. También poseían una labor social. Excelente. También cumplían con la labor social. El cumplir con la labor social está relacionado con el pacto, porque en el pacto dice la ley que debe hacerse justicia a la viuda, al pobre, Está mala la señora, cabrón. al huérfano, al extranjero, No te preocupes, deja ahí nomás de ahí. a todos los Está mala la señal. vulnerables de la sociedad. ¿Es que se pega? A ellos debían hacerle justicia. En ese sentido, los profetas tenían una labor social, pero en el sentido de hacer cumplir el pacto, porque en el pacto estaba establecido la ayuda a los más necesitados de la sociedad judía. Y los extranjeros también. Perfecto. ¿Qué más? Otra función de los profetas del Antiguo Testamento, hermano Álvaro. Eran mediadores que hacían cumplir el pacto, también tenían una labor social, y también, ¿cuál es la otra finalidad? Transmitir. Eso. Transmitir. ¿Qué debían transmitir? La ley. Muy bien. La ley o el mensaje. El mensaje El Deuteronomio. de Dios. Anunciar el mensaje de Dios. Esa era la finalidad de los profetas del Antiguo Testamento. Siempre se remitían a la ley de Moisés, y la ley de Moisés estaba establecido también la labor y el servicio, la acción social, y anunciaban el mensaje que Dios le daba a conocer por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de una voz audible, o también por medio de una voz interior que se escucha en el corazón de los seres humanos. Y limitada a transmitir el contenido de la ley. Esa era la función de los profetas del Antiguo Testamento. No eran innovadores, no eran creadores de nuevas religiones, sino simplemente repetían, recordaban, hacían volver al pueblo a la ley de Moisés. Esa era la finalidad que cumplían los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa profeta, hermano Robinson? Naví, Roé. Alguien que entrega un mensaje de parte de Dios. Exactamente. Uno llamado por Dios, Dios lo llama y anuncia de parte de Dios. Eso es un profeta. Perfecto. Con respecto al pasado, ¿cuál era la labor de los profetas, Pastor Marcelo? ¿Qué hacían los profetas con respecto al pasado? A lo que ocurría
lo que ocurrió ayer, o el año pasado, o los años anteriores al profeta. Vengo recién enchufándome, mi hermano, perdón. No se preocupe. Hermano Jaime Cifuentes, con respecto al pasado, los profetas, ¿qué realizaban con respecto al pasado? Hola, mi hermano. Sí, me estoy recién conectando, pero la respuesta puede ser, no sé, ¿predicen el futuro? Bueno, esa era con respecto al futuro, predicen. Con respecto al pasado, lo reinterpretan. Lo están reinterpretando. Ellos dicen, fuimos destruidos en el pasado, fuimos llevados cautivos a Babilonia, o los reinos del norte cayeron, fueron destruidos. ¿Por qué? Porque desobedecimos la ley. Eso fue lo que ocurrió, desobedecimos la ley, por eso fue lo que nos ocurre estos desastres. Reinterpretan el pasado. Y con respecto al futuro predicen. Y con respecto al presente, ¿cuál es la labor de los profetas en relación al presente? Consejeros. Eran consejeros y llamaban al pueblo Arrepentimiento. al arrepentimiento. Perfecto, esa era la labor de los profetas del Antiguo Testamento. Habían varias formas de la expresión profética. ¿Cuáles son esas formas de expresión profética del Antiguo Testamento? Una de ellas era el litigio. La escena era de Dios estaba en un tribunal de justicia. Dios era el que acusaba al pueblo. Dios era también el juez del pueblo. Y Dios era el abogado del pueblo también. Increíble, ¿eh? Todo lo hacía Dios esto. Maravilloso. Así con respecto a nuestra vida, igual actualmente, a todo lo hace Dios. Nos llama, nos convence, produce la fe, produce el arrepentimiento, y permite que nosotros sigamos los caminos del Señor, produce en nosotros el querer como el hacer, y perfecciona nuestro carácter y nos va a presentar perfecto en Cristo cuando venga el Señor. Muy bien, todo eso lo hace el Señor. El litigio, ¿qué más? Los ayes. Muy bien. También la promesa, perfecto. Visiones. Poesía. Y la poesía, perfecto. Con respecto a la interpretación de las profecías, algunos principios de interpretación, algunas reglas de interpretación de la profecía del Antiguo Testamento. Paralelismo sinónimo. Bueno, esas son algunas, son parte de la poesía que empleaban los profetas. Algunas profecías pueden tener más de un cumplimiento. Más de un cumplimiento, perfecto. Algunas profecías tenían más de un cumplimiento. Y también la escritura interpreta o aplica el cumplimiento de esa profecía. Cuando hay una profecía que la misma Biblia interpreta después cuando se cumplió, ya con eso está solucionado el trabajo y el esfuerzo del intérprete, porque la misma Biblia dice, esto es lo que significa y esto aquí ocurrió, se cumplió la profecía. Hermano Christopher, ¿a qué se refiere el sensus plenior? Bienvenido, hermano Christopher. ¿A qué se refiere el sensus plenior? Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermano. Cuando busqué la definición, ¿era el conocimiento pleno o algo por ahí va la definición, o no, hermano Pablo? Más o menos, más o menos. ¿Quién podría completar más la idea? El sensus plenior. Más profundo. ¿Es el pleno doble cumplimiento, profe? ¿Es el pleno el pleno cumplimiento de la profecía? A eso se refiere el sensus plenior, el pleno cumplimiento de la profecía. Pero también, también el doble cumplimiento de la profecía tiene dos nombres, pero el doble cumplimiento de la profecía o el sensus plenior se refiere al mismo fenómeno. Pero los términos son distintos porque cuando decimos el pleno cumplimiento de la profecía estamos indicando que el último cumplimiento de la profecía es más completa y más plena que el primer cumplimiento de la profecía, el sensus plenior. En cambio, el doble cumplimiento de la profecía no está diciendo que es más pleno el último cumplimiento, sino que se cumplió en más de una sola vez. En Cristo, por ejemplo, el sensus es pleno porque ahí se cumple plenamente las profecías del Antiguo Testamento, en el Señor Jesucristo. A eso se refiere el sensus plenior o también el doble cumplimiento de la profecía.
cuando hablamos acerca de la perspectiva profética, ¿qué es lo que queremos decir cuando empleamos este término? La perspectiva profética. Que se puede mirar de dos puntos de vista. Muy bien. Cuando se mira de un punto de vista, por ejemplo, Isaías y Juan el Bautista ven una profecía, una sección de la profecía, lo ven todos juntos. No lo ve separado. Una sección de la profecía para el profeta están todos juntos, lo ve como alguien ve las estrellas que están en el universo, parece que estuvieran todas al lado una de otra. Pero si se muestra desde otra perspectiva, hay una separación vasta entre una estrella y la otra. Del mismo modo, para los profetas del Antiguo Testamento no lograban distinguir el tiempo en que se cumplían las partes de la profecía. En cambio, los profetas, los escritores del Nuevo Testamento ven y aprecian y hay una separación vasta entre una parte de la profecía y el cumplimiento de la otra parte de la profecía. Por ejemplo, en Jesucristo vino a predicar el año agradable de la buena voluntad del Señor, el año agradable de Dios, pero omitió la otra parte que señaló el profeta Isaías, y el día de la venganza del Señor nuestro. En Cristo se cumplió la primera parte de la profecía, y anunciar el año agradable del Señor, pero omitió la otra parte que tiene que ver con el día de la venganza del Señor nuestro, y eso se cumple en la segunda venida de Jesucristo, que todavía no se cumple, pero Isaías lo vio como si estuviesen juntos, no distinguió la separación en los cumplimientos de la profecía, todo lo ve junto. A eso se refiere la perspectiva profética. Por eso cuando el Señor lee la Escritura en la sinagoga, se detiene en ese versículo. Cierra la Escritura y la segunda parte que él no la menciona. Exacto, porque todavía está por cumplirse. Muy bien. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces, hermanos, en la clase anterior. Estamos viendo los géneros literarios de las Sagradas Escrituras. Hemos visto, ¿qué género literario hemos visto de las Escrituras? El primer género literario que estuvimos analizando era, o fue, los evangelios. Los evangelios también, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros géneros literarios estuvimos observando? La ley. El género legislativo, perfecto. ¿Qué otro género literario estuvimos observando? Las parábolas. Bueno, eso pertenece a la parte de los evangelios. Los textos proféticos. El género profético, muy bien. Hemos visto el género legislativo, género profético, género biográfico, pero esto está entre comillas, entre paréntesis, género biográfico, nos referimos a los evangelios, que no son biografías. ¿Qué otro género vimos? Esos fueron todos los géneros, parece. No hemos visto más. Legislativo, profético, y el biográfico tiene que ver con los evangelios. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de literatura, y es la literatura poética, o sapiencial, y dentro de ellos se encuentran los salmos, el género poético. El género legislativo, existe una metodología para poder interpretarla. El género biográfico, que son los evangelios, hay otra metodología, otros pasos que se deben dar para confeccionar una exégesis. El género profético, otra metodología, otra estructura, otros pasos que se deben dar para realizar una exégesis. Y acá en la literatura poética también demanda otro tipo de procedimiento para interpretar este género literario. Cada género literario demanda un procedimiento diferente. La estructura, el procedimiento, la metodología para interpretar las escrituras obedecen al tipo de género. De acuerdo al género, se determina qué metodología o qué procedimiento se va a llevar a cabo para poder interpretar y hacer una adecuada exégesis.
y no vamos a terminar haciendo una eisegesis. ¿A qué nos referíamos cuando hablamos de eisegesis? Herejía. Herejía, pero más Agregarlo- específicamente. Le incluimos nuestra opinión Muy bien, eso es. a la interpretación del texto sagrado. Perfecto. Ponemos nuestro preconcepto, nuestro prejuicio, o nuestra propia opinión al texto bíblico. Hacemos decir al texto bíblico lo que nosotros queremos que diga. Oh, increíble eso, ¿eh? Pero ha ocurrido en más de una ocasión, hermano. Ha ocurrido muchas veces, hemos traicionado el texto bíblico, Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hemos hablado palabra de hombre solamente y no hemos sido consecuentes con la palabra de Dios. Bueno, lo hemos hecho por ignorancia. No de mala voluntad, sino por ignorancia. Inconscientemente también. Pero ya conociendo los procedimientos, la exégesis y la hermenéutica, incurrimos en esos errores, ya somos culpables. Y ya no hay excusa para presentárselo a Dios de no ser fiel a la palabra de Dios. Bien, la poesía o los salmos hebreos. La poesía se dirige a la mente, pero a través del corazón. Por eso sus palabras son intencionalmente emotivas. Los salmos, la poesía, la música, los poemas principalmente, están estrechamente relacionados con la mística. La mística es de lograr el punto exacto o estar en un equilibrio el ser humano con Dios, o encontrar el punto exacto, en el punto donde hay un equilibrio adecuado, donde todo está en equilibrio, es decir, lo terrenal, lo humano con lo espiritual. Los místicos, para poder expresar los profundos sentimientos espirituales o religiosos, aquí cuando estoy hablando del misticismo, estoy hablando del misticismo en general, aquí estoy hablando también incluyendo a los sufistas, que son los musulmanes místicos. Y los cristianos también, por supuesto, están incluidos acá los cristianos. Para poder expresar los profundos sentimientos espirituales que están arraigados en el corazón, al tener esta experiencia mística con el Señor, la única manera de poder expresarlo adecuadamente es por medio de la poesía. Por eso los poetas están más cercanos a los místicos y tienen buenas relaciones entre ellos porque se entienden muy bien qué es lo que quieren comunicar o expresar. Porque el instrumento de la poesía son utilizados por los místicos para poder registrar sus textos sagrados. La música también es un elemento utilizado por los místicos para poder tener ese contacto, ese estado de éxtasis con el Señor, ese equilibrio, o entrar en esa área mística con el Señor, la música. Porque la música está dirigida a la mente. Cuando se racionaliza, se piensa, se reflexiona la música. Pero el medio que está siendo utilizado es el corazón, las emociones. Las emociones son vehículos para poder impresionar la mente, para que la verdad quede más impregnado en el corazón de los seres humanos, en la mente. Pero se utiliza las emociones. Y de hecho en el aprendizaje, las emociones deben estar involucradas porque los aprendizajes más significativos, lo más relevante, lo más importante de la vida, las emociones estuvieron presentes o estuvieron allí activas para que ese aprendizaje haya quedado arraigado en el corazón de los seres humanos. Como Dios es el conocedor de la naturaleza humana y sabe cómo aprende, entonces utiliza esta técnica de la poesía, de los salmos, que son cantados, pero son poéticos, pertenecen al género poético. Se cantan en las congregaciones de Israel para producir estos estados espirituales,
sensaciones espirituales, para despertar las emociones. Pero las emociones no son la meta o el fin, sino que las emociones son el vehículo para alcanzar la mente, a la razón o el corazón. O la mente, el corazón se refiere a la mente. O para instruir en la fe, para activar la fe. En la antigüedad, en la época del racionalismo, se descartaba la emoción como algo espurio, como algo sin importancia e irrelevante, marginado a los suburbios, a la periferia del ser humano. Pero en cambio ahora se le da un énfasis, se le da una importancia a las emociones para poder expresar, comunicarse con Dios, expresar los sentimientos. Hay un equilibrio actualmente entre la razón y las emociones. Tampoco sé, porque en la época de la modernidad se exaltó la razón y se convirtió el cristianismo en racionalista y se eliminó la parte de las emociones. Y posteriormente a la época de la posmodernidad, las emociones son más importantes que la razón. Ahora no importa si lo que yo creo es coherente, es lógico, es consistente, porque puede ser un sincretismo religioso, no importa si yo tengo una mezcolanza de religiones e ideas en mi mente, un sincretismo religioso, no importa si a mí me hace bien, eso es aceptable. No importa si es lógico, consistente, irracional, no importa. En la posmodernidad, si a mí me hace bien, me siento bien, entonces eso se legitima para mí y para otras personas también que quiere tener, que son más pragmáticos, si quiere sentirse bien, entonces puede aceptar esa religión. Pero en el cristianismo tiene que haber un equilibrio entre la razón y las emociones. Ni exaltar la emoción ni exaltar la razón, sino que tiene que haber un equilibrio. Porque los salmos precisamente tienen esa finalidad. Alcanzar la mente, la razón, pero por medio de los sentimientos. Son intencionalmente emotivos. Una persona cuando lee mi alma tiene sed del Dios vivo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Está expresando un sentimiento, una emoción, una necesidad espiritual. Las emociones son los medios que Dios ha establecido para poder comunicarse con el ser humano, para que el ser humano disfrute de la presencia del Señor. Y lo hace por medio de las emociones. Los salmos fueron para eso entonces. Por eso que en las iglesias los salmos se deben cantar, porque para que produzca precisamente la razón por la cual fueron confeccionados, para que los seres humanos disfruten de la comunión con Dios, del contacto y la experiencia con Dios al cantar, al reflexionar acerca de los salmos. No hay ni mucha necesidad de confeccionar nuevos himnos, o bueno, también himnos, o confeccionar, inventar otras letras. Hay una multitud, son 150 salmos, por ejemplo, pero están los Eclesiastés, Proverbios, todo eso es para cantar y solamente hay que ponerle una melodía. Los hermanos que son coristas en las iglesias, los músicos de las iglesias, ellos tienen la responsabilidad de ponerle melodía a los salmos, porque estos son el himnario de los cristianos. No es que los himnarios no se deben usar o la alabanza no se deban cantar, sino simplemente en lo que estoy queriendo indicar es que estos salmos fueron confeccionados para que sirvieran como himnos en las congregaciones de Israel y en la iglesia. Y no se deben descartar con el propósito original, que debe cantarse, meditarse, reflexionarse. Muy bien, son entonces intencionalmente emotivas. Son poemas musicales también. No se leen de la misma manera que una epístola, por supuesto que no. Son muy diferentes. La epístola se lee de un modo y los salmos de otro modo. Tampoco debe leerse como una narración o como una ley, porque pertenecen a otro género. No es género legislativo, no es género narrativo, es el género poético. Suscitan emociones los salmos. Cuando se cantan más todavía, cuando se canta, porque
el canto es el idioma universal. Puedes estar cantando en alemán o en inglés, en italiano o en francés o en cualquier idioma del mundo. Pero la melodía, la forma en que se está cantando suscita emociones cuando lo escuchamos. Y si nosotros logramos entender, mucho mejor todavía. Suscita las emociones, evocan sentimiento antes que ideas. Aunque los salmos contienen reflexiones sobre doctrina, la exposición doctrinal no es su propósito. Tienen doctrina, claro que sí, pero su labor, su función principal no es esa, la de establecer o forjar doctrina. Los salmos también no debemos olvidar, para hacer la exégesis, son intencionalmente metafóricos porque corresponden al género poético. ¿Cuál es la principal característica de la poesía? Para clasificar un escrito como poema, algunos tienen métrica, algunos no tienen métrica, algunos están muy bien estructurados, otros no hay una estructuración, es mucho más libre todavía. ¿Cuál es entonces lo que se escribe puede ser clasificado como un poema? Por el uso de la metáfora. Por lo tanto, los salmos deben interpretarse conforme a su característica, a su género, que es poético, y la principal característica es el uso del género poético, el uso de las metáforas, de una comparación de una cosa con otra. Son comparaciones. Es una metáfora entonces. Deben ser interpretados como metáforas. Por ejemplo, cuando se dice los montes saltan como carneros. Bueno, en realidad es un símil, hay una comparación, pero el término metáfora es más amplio, pero más preciso es un símil. Los montes saltan como carneros. Ahí se está empleando un sentido figurado, es un lenguaje metafórico. Los montes saltan como si fuesen carneros. No se puede interpretar de manera literal estos pasajes bíblicos, porque la metáfora no se interpreta literal, se interpreta según su recurso retórico. Se describe con esa forma el milagro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, se compone una melodía, y en esta melodía van a emplearse a los montes como si fuesen estos carneros cuando saltan de alegría. Espada hay en los labios de los enemigos. Tampoco se puede interpretar literalmente. Espada hay en la boca de los enemigos. No se refiere que tengan espadas atravesadas en su boca, los enemigos del pueblo. Se describe el dolor que causa las calumnias, aquella persona que calumnia, que difama a otro. Dios se dice que es como pastor. La metáfora que se utiliza es acá de un pastor. Es como una fortaleza, una roca. Una roca, me imaginaba antes que era una roca de lo que uno ha visto, acá una roca gigante, la que están en las playas. Pero las rocas son montes. Son como estos montes, bueno, los montes que están en el pueblo de Israel, esos mismos montes o esta misma montaña donde se ocultaron los talibanes en estos 20 años. Ocultos en las peñas y las rocas, ahí tenían cuevas donde podían refugiarse. Esa es la imagen que se emplea con respecto a Dios para proteger a la persona que está huyendo de algún peligro. Ese escudo también, la otra metáfora que se emplea para referirse a Dios, ese escudo y una roca, fortaleza, escudo y roca. La metáfora no se puede tomar al pie de la letra, no se puede interpretar de manera literal, porque carece de sentido si se interpreta literalmente. El Salmo 23, por ejemplo, Jehová mi pastor, nada me faltará. En ese pasaje bíblico no debemos llegar a la conclusión errada de que debemos comportarnos como ovejas o llevemos una vida pastoril o rural. No es un salmo que cuestione la vida urbana. No se está cuestionando que los que viven en las ciudades son pecadores
y para poder purificarse y tener una mayor comunión con Dios se deben ir todos al campo, o exaltar la vida rural o la vida pastoril, que es el mejor oficio que pudiera existir en el mundo. Eso sería una interpretación ya literal del Salmo 23. Son intencionalmente metafóricos entonces. Esas son las características de la poesía de los salmos hebreos. Se dirige a la mente por medio del corazón, son poemas musicales, es intencionalmente metafórico. Los salmos como literatura son de tipo diferentes. Algunos salmos son de lamentación, de lamento, de queja, de quebranto de parte del pueblo de Dios que ha sufrido alguna crisis, una devastación natural como una invasión de plaga de langostas, una sequía, por ejemplo, una invasión de parte de los enemigos. Otros son de acción de gracias. Están agradecidos el pueblo de Dios porque Dios le ha dado buenas cosechas, le ha dado la victoria frente a sus enemigos, han extendido sus territorios. Otros son salmos imprecatorios, donde el salmista pide contra sus enemigos que sean aniquilados, destruidos, que sean muertos a filo de espada, que sus hijos sean estrellados contra las paredes, contra las peñas, que sean lanzados al aire y sean clavados con lanzas en el aire. Eso están pidiendo los salmos imprecatorios, venganza de parte de sus enemigos. Entre otros tipos de salmos. Son varios tipos de salmos. Y hay que considerar qué tipo de salmo es el que nosotros estamos utilizando para hacer una exégesis. Hay que clasificarlo. La clasificación es nueva. Hay no recuerdo el nombre, Hunkel. Hunkel es un alemán el que investigó y clasificó los diferentes tipos de salmos en la Biblia. Un especialista solo se dedicó a estudiar el libro de los salmos. Se caracteriza por su forma o por la estructura también. Y cada uno de los tipos de los salmos desempeña una función en la vida de Israel. Un salmo real que tiene la finalidad de ser cantado cuando asciende un rey al trono. No iba a ser usado cuando alguien se iba a casar, por ejemplo. Cada uno de los salmos desempeña distintas funciones. Para bodas se cantaba un salmo de boda. Cuando ascendía un rey se cantaba un salmo del rey. Cuando ellos querían celebrar la liberación de la esclavitud de Egipto, cantaban un salmo de acción de gracias, por ejemplo. Cada uno tenía su propia función en la vida de Israel. Se debe reconocer los diversos tipos y estructuras de los salmos. Algunos son salmos acrósticos. ¿A qué se refiere a los salmos acrósticos? Están confeccionados en base al orden del alefato hebreo, o el alfabeto. El alfabeto se refiere para referirse a las letras griegas. Es el alfabeto, por ejemplo es alfa, beta, gamma. O el abecedario. Se ordena la estructura del salmo conforme a la primera letra, o de acuerdo al orden de las letras del abecedario, o el alefato, o el alfabeto de hebreo, en este caso, en que fue escrito el Antiguo Testamento. Ordenado de manera alfabética. Se debe leer cada uno como una unidad literaria. Esto es lo otro importante al momento de hacer un trabajo exegético con respecto a los salmos. Los salmos se deben tratar como unidades independientes, no como partes de un todo, como ocurre en el caso de los proverbios. Son salmos independientes. Si se hace una exégesis del Salmo 119, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 24, solamente se considera esa parte del Salmo. No se considera las otras secciones de los salmos. La estructura, el análisis estructural solamente va a considerar un capítulo de ese Salmo 119, o el 2, el Salmo segundo, el tercero, en fin. Para hacer un trabajo estructural, es lo primero que le pide la exégesis, un análisis estructural que tiene que ver con la estructura del párrafo, o de un capítulo de un salmo. No hay que considerar los otros salmos, solamente es el que va a realizarse para la exégesis. En cambio, cuando uno realiza un trabajo exegético con respecto a una epístola,
no estructura solamente el capítulo que uno va a realizar la exégesis, sino que debe considerar todo el libro o toda la epístola, porque el procedimiento para interpretar la epístola es diferente ahí. Acá no es necesario leer todo el libro de los Salmos para poder hacer una exégesis de algún tipo de salmo, solamente limitarse a ese salmo en particular. A eso se refiere leer cada uno como una unidad independiente. No se debe considerar los salmos que están anterior y los salmos que están posterior, porque todos son independientes. Como como los himnos de nuestros himnarios. No están relacionados, una parte trata de Dios, otra parte trata de la salvación, otra parte trata de Cristo, otra parte trata del Espíritu Santo, otra parte trata de qué puede ser del pecado, otro de evangelismo, otro de aliento, otro devocional, sino que todos están de manera desordenada o dispersa, pero no están ordenadas por tema nuestros himnarios. También el libro de los Salmos ocurre del mismo modo, por eso que deben interpretarse como una unidad literaria, independiente. ¿Se entendió esa parte, hermano, cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahora en cuanto a la interpretación de los Salmos? Profesor, Sí, hermano Christopher. el libro de texto de Gordon Free apuntaba a lo mismo, así que se queda claro, por lo menos en mi caso. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Bien, después cuando realicemos la exégesis, hermano, ya todo lo van a tener absolutamente claro, se le va a hacer mucho más fácil. Y después, el desafío de ustedes es pasar hermenéutica en sus iglesias, en la escuela dominical o en los estudios bíblicos. Sería muy hermoso eso, hermano, ¿eh? Instruir a los hermanos, orientarlos o introducirlo en este mundo de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. Sería espectacular que en la escuela dominical o los estudios bíblicos, teología sistemática 1, teología sistemática 2, libros históricos, Pentateuco, sinóptico, epístola, Romanos, Gálatas, Apocalipsis, apologética, hermenéutica, ¿qué más? Homilética, que llegaran bien instruidos los hermanos de la iglesia. Imaginen qué ocurriría, hermano, gloria a Dios. Yo me imagino que habría muchas almas que se convertirían al Señor. Crecería mucho más rápido la iglesia. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? No sé si estaré pensando muy de manera utópica. Muy bien. Una reforma, profesor. Sí. Muy bien. Ya, continuemos. Los salmos fueron usados. ¿Con qué finalidad fueron usados los salmos? Faltan los tipos de... muy bien. Aquí estamos. Para establecer la comunicación entre el adorador y Dios. Esa es la finalidad de los salmos. Establecer la comunicación entre el adorador y Dios. En homilética hay varios tipos de sermones. Algunos son de doctrinal, de consagración, ético-moral, de aliento. Otros son devocional. ¿Cuál es la finalidad de los sermones devocionales? Despertar el fervor, la devoción, la entrega del creyente a Dios. Despertar el amor a Dios, la intensidad del amor a Dios. ¿Y dónde vamos a sacar material para confeccionar sermones de tipo devocional? Ahí están los salmos, cualquier cantidad de material para poder alentar la devoción de los hermanos de la iglesia. Tenemos material, pero de manera extraordinaria para predicar toda la vida, no faltaría vida para predicar toda la Biblia. Increíble, no sé si alguien habrá predicado toda la Biblia. No, nos falta vida. Y el que predica solamente los días domingos, no predica un 5% de toda la Biblia nada más. Por eso el que predica en la calle y prepara sermones bien ordenados y comienza a predicar unas 3 veces a la semana, un sermón distinto, podría, yo creo, hasta los 80 años predicar toda la Biblia, predicando 3 veces a la semana. John Wesley, no sé cuántos sermones predicaba, 5 sermones todos los días, extraordinario. Yo creo que él predicó toda la Biblia, en cada libro de la Biblia. Ahí tenemos lo que entonces... es como Noé. ¿Cómo no? Claro. Predicar 120 años.
Claro, así, yo creo, ¿ah? Como no es. Muy bien, hermano Jaime. Y para establecer la comunicación entre el adorador y Dios. Para eso fueron usados los salmos. Los hermanos que quieran cantar alabanzas, o los que cuando se realizan eventos especiales, alguien escribe algunas alabanzas para poder luego ponerle una melodía. Aquí ya están todos hechos. En los salmos están todos listos, las letras. Y lo más importante, estas letras sí que están inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y estas letras son inerrantes, no yerran, no cometen ningún error ni equivocación, es imposible equivocarse. Todos los otros himnos y otras alabanzas en más de algún punto yerran, y no son inspirados tampoco por el Espíritu Santo de Dios, no están preservados de cometer errores. Por lo tanto, si alguien quiere cantar de manera infalible, inerrante, hay que ponerle melodía a los salmos nada más y listo. Ya está todo hecho el trabajo. Dios mismo lo hizo por nosotros. ¿Sirven también? Sí, hermano Alexis. Me acordaba que MacArthur predicó durante 40 años el Nuevo Testamento. 40 años el Nuevo Testamento, increíble, Sí. ¿eh? Uf, Pasaje por pasaje. 40 años, Dios mío. 40 Señor. años. Extraordinario, ¿ah? Extraordinario. ¿Habrá predicado solamente los días domingos o todos los días? ¿Cómo lo habrá hecho? Que él creo que tiene estudio en la radio. Ah, no, se dedica a predicar entonces. Sí. Solamente se dedica a predicar. De hecho, leí una de su biografía, dice que él se dedica 6 horas diarias a estudiar la Biblia. Bastante, bastante. Bastante, sí. Yo le vi una Bastante. conferencia a MacArthur donde dice que semanalmente pasa 25 horas semanalmente para predicar el domingo. 25 horas para predicar el domingo, ¿tanto? Sí, él lo dice semanalmente y está en la conferencia con otro de su línea, que es Miguel Núñez, y él dice que cuando predica un mensaje sencillo, Miguel Núñez hablando, pasa por lo menos unas 10 o 15 horas semanales para estudiar el pasaje del día domingo. Bastante, ¿eh? Bastantes horas. Los predicadores de la calle, ¿cuánto invertimos? Utilizamos la ISEC, sí. 16, problema arreglado. A la antigua por fe no va. Lo que salga. Muy bien. Muy bien. Sirven como auxiliares en la adoración también, cuando traían sacrificio al templo. Esas fueron las funciones que cumplieron los salmos o para qué fueron usados. Los salmos como literatura, y ahora tenemos que ver los tipos de salmos. Algunos son de elegías. Los salmos elegíacos le ayudan al creyente a expresar sus luchas, los sufrimientos o los desengaños delante de Dios. Las congregacionales hacen lo mismo, pero de manera colectiva. Expresan el dolor, el sufrimiento, la angustia que tienen. Pueden ser individual y también de manera colectiva. En el libro o la Biblia que entregan los Gedeones, hay una sección, dice, si está usted triste, lea estos salmos. Está usted alegre, lea estos otros salmos. Está usted solo, lea estos salmos. Está usted en duelo, lea estos otros salmos. Si alguien está en tragedia, en tristeza, afligido, entonces debe leer los salmos que tratan de esos temas para que se identifique el creyente con estos tipos de salmos. Estos son los salmos elegíacos o las elegías. También hay salmos de acción de gracia cuando el creyente estaba contento por una bendición que Dios le había dado. De cualquier naturaleza pudo haber sido que tenía muchas buenas cosechas, muchos hijos, muchos recursos económicos, mucho ganado también. Entonces estaba contento y componía o leía y cantaba estos salmos de acción de gracias para agradecer al Señor. Otros salmos son de alabanza, se puede alabar a Dios como el creador del universo, el protector, el benefactor del pueblo de Israel. La finalidad de estos salmos es cantar, exaltar a Dios por lo que es Él. Estos salmos se adaptan especialmente para la alabanza individual como también de manera colectiva. En nuestro himnario hay hermosos himnos
¿Cuál es el más conocido de alabanza? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, ¿no? Esa persona estaba muy emocionada, inspiración natural cuando escribió ese salmo. Y el El otro que me Monte gusta, Calvario. el Monte Calvario también, muy hermoso. Y el otro que me gusta mucho cuando habla así de Señor, yo te conozco. No me acuerdo qué más dice, Señor, yo te conozco. Mi corazón te adora. No me acuerdo qué más, qué más dice. Mi espíritu y enojo ante tus pies está. Esa, muy hermoso esos salmos. O sea, esos son alabanzas que exaltan la adoración al Señor. Yo creo que estaba en un momento de invierno el que compuso esa alabanza, ¿eh? Cuando habían relámpagos, lluvias, truenos, y él quedó impresionado de Dios, sentir el aliento en tu rugido y en el rápido aquilón, ¿no? Estaba observando la gloria y contemplando la gloria de Dios en el universo, por medio de la revelación natural, de alabanzas, o también de la historia de la salvación. Se centra en el repaso de la historia de las obras salvadoras de Dios entre el pueblo de Israel, especialmente de haberlos liberado de Egipto y también su formación como el pueblo. Ahí vemos que la historia es muy importante para los creyentes. Hermano, Sí, hermano Jaime. no, es que aprovechando tocando el tema de los himnos, y a lo mejor sé que estamos todos aquí en escucha y siempre tenía una duda en una alabanza. Ya. Y la quiero exponer junto a todos ustedes, a lo mejor puede que me aclaren la duda. Hay una alabanza que se llama Cuán gloriosa será la mañana. Y dice, en un texto, dice lo siguiente. Yo lo voy a deletrear más o menos lo que dice la alabanza. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenido daremos al Señor. Esa palabra, las naciones unidas como hermanas, cuando venga el Señor, siempre he tenido la duda. Porque cuando venga el Señor, las naciones nunca van a estar unidas como hermanas, por lo que yo entiendo. Quizás En la segunda, se refieren a los creyentes, ¿eh? A los creyentes. O quizás el que compuso esa alabanza era post-tribulacionista. Lo más probable. porque claro, cuando venga el Señor, si habla del arrebatamiento, el arrebatamiento es sorpresivo. Si es la segunda venida del Señor, el Señor viene a decretar juicio. Por ende, hay un desorden, un caos en la humanidad. Nunca las naciones van a estar unidas como hermanas para esperar al Señor. Es lo que yo pienso. Claro, sí. Y de la perspectiva del pre-tribulacionismo y el premilenialismo, ahí las naciones están como hermanas, pero contra Jerusalén, para ir a destruir a Jerusalén. Desde la perspectiva escatológica pre-tribulacionista, premilenialista también. Así que cuando la canto en la congregación, como que quedo pensando en esa parte de la tiende a meditar uno en relación a la letra. Muy bien. Hermano Pablo. Sí, Pastor Marcelo. Si uno pone harta atención a los himnos que canta, se va a dar cuenta que hay muchos himnos que entienden la venida del Señor como un solo evento, así como piensan los post-tribulacionistas. Sí. Y no pienso que esté mal, porque al final se refiere a la segunda venida y la entienden de un modo diferente a nosotros, pero al fin y al cabo las naciones juntas como hermanos igual se dará, o sea, quizás no en la primera venida como lo entendemos los pretribulacionistas, pero sí en la segunda venida se va a dar ese evento. Claro, exactamente sí, así es. Es un tema eso de la escatología, ¿no? Es terreno muy movedizo ese. Bien. ¿Qué otro más? De la historia, muy importante la historia. La historia hace reflexionar la acción de Dios en el pasado, pero esa acción en el pasado se revive en el presente, adquiere significación para el presente y alienta también al presente. Invita también que eso mismo que ocurrió en el pasado realice Dios en la actualidad. Se actualiza en el presente la acción de Dios en el pasado.
Aviva tu obra, dice uno de los profetas del Antiguo Testamento, aviva tu obra, como en los tiempos antiguos. Que haga la misma obra que realizó en el pasado, lo realice en la actualidad. Por eso la historia es muy importante. Porque para los escritores bíblicos es importante, porque para Dios es importante. Y para los cristianos, todos nosotros los cristianos evangélicos, la historia debe ser importante. Me refiero a la historia de la iglesia cristiana porque Dios sigue actuando por medio de su Espíritu Santo, por medio de la iglesia. Por lo tanto, se debe conocer la iglesia, la historia de la iglesia, porque es la acción del Espíritu de Dios a través de su pueblo. Pecador, descarriado, seres humanos defectuosos, pero de todas formas Dios sigue actuando. Escribe derecho en renglones torcidos, dijo alguien. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Magnífico eso, ¿eh? Sigue, lleva a cabo su obra a pesar del pecado y de nuestras debilidades, de nuestros caracteres. Somos vasos de barro finalmente. Bien, la historia de celebración y afirmación también. En esta categoría se incluyen varios tipos de salmos, la liturgia, donde se renueva el pacto, Salmo 50, Salmo 81, se renueva el pacto, que lleva al pueblo de Dios a una renovación del pacto que él hizo en el monte Sinaí. Cada nueva generación va reactualizando, va actualizando lo que ocurrió en el pasado. El Éxodo es un paradigma para todos los israelitas hasta el día de hoy. Cada israelita, cuando celebra la Pascua, se considera a sí mismo como salida del Éxodo. Cada nueva generación se considera como salida del Éxodo. Cada judío se considera salido del Éxodo. Del mismo modo, los cristianos actualmente, cada uno de los cristianos debe apropiarse de la obra de manera personal, de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, que es nuestra Pascua. No es la misma Pascua de los judíos, para nosotros la Pascua es Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Cordero Pascual. Y el cumplimiento de la Pascua, de la redención, de la salvación espiritual del alma, de la ira de Dios también, que llevó a cabo nuestro Salvador. Por eso cada nueva generación y constantemente debe recordarse este evento que Cristo realizó en la cruz. Y lo recordamos, de hecho, en la Santa Cena. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Santa Cena? Recordando la obra que Cristo realizó en la cruz, liberándolo de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de la condenación del infierno, agotando toda la ira de Dios en la cruz. Y en la iglesia primitiva se celebraban todos los días domingos. En algunas iglesias, en las asambleas de Dios, recuerdo, en algunas, no sé cómo funcionará la asamblea de Dios, pero por lo menos en Paraguay, en Asunción, por lo menos, el primer domingo de cada mes se celebraba. En otra iglesia 2 años, 1 año, o todos los meses en otras congregaciones. Pero la finalidad es rememorar, hacer recordar, renovar el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Los salmos reales, también se incluye un salmo de acción de gracias, una elegía, se encuentran entre los salmos reales los salmos de entronización. Esos son algunos tipos de salmos, celebración y afirmación. Hay salmos de sabiduría o sapienciales igual. Y esos son los diversos tipos de salmos que encontramos en el Antiguo Testamento. Los famosos salmos imprecatorios, ¿a qué se refieren los hermanos que pasaron libros sapienciales? ¿A qué se refieren los salmos imprecatorios? Voy a leer acá lo que dice el chat. Mi hermano Paulo, Sí, hermano Ezequiel. antes de que pase a este tema, a mí me gustaría preguntar sobre una alabanza. Bueno, Sí. en la iglesia se cantan diversos tipos de alabanzas y hay algunas alabanzas, por ejemplo, que no es como una conversación entre uno a Dios, sino como entre Dios a uno. Doy ejemplo, por ejemplo, la Gran Victoria. Yo creo que todos la conocemos, donde dice, hijo, no temas, yo soy el que habla contigo, vi tus lágrimas. ¿Esa alabanza es correcto que sea como Dios el que nos esté hablando, en vez de como nosotros hablándole a Él? No sé si me di a entender lo que estoy diciendo. No la he meditado bien esa alabanza. No la he meditado bien. Porque claro, a lo que respecta a la primera parte, el coro y la segunda estrofa también, siempre es Dios hablando. En el coro, hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné, sepa que cuando llorabas contigo lloré. La segunda parte igual, yo he visto las luchas que estás pasando y así. Bueno, si está personificando a Dios o está hablando ¿cómo se llama esto? En voz, primera voz.
¿no? ¿Cómo se llama esto en las novelas? ¿Primera persona? Primera persona, eso es, primera persona. Claro, está bien. ¿No es cierto? Bueno, todo lo que dicen, por lo menos lo que comentó usted, es lo que la Biblia dice. Siente tristeza, alegría, toda la experiencia de los seres humanos, él también lo experimenta y sabe muy bien. Claro, no habría ningún error ahí. Ahí está exaltando se está exaltando Dios de la forma como Dios actúa sobre el creyente. Exactamente, sí, sí, sí. Quizás quedó corto porque la alabanza, porque el Nuevo Testamento, cuando Cristo ve al hijo muerto de la viuda de Naí, el texto del libro dice que Cristo se les conmovieron las entrañas, es decir, el dolor fue en el vientre, cuando vio el dolor de esa mujer, se conmovió profundamente. Y cuando murió su amigo Lázaro también lloró delante de la tumba de su hermano Lázaro, es decir, experimenta los sufrimientos de los seres humanos, empatiza, por eso es que empatiza con nosotros. Bien, bueno, lo que puedo comentar de esa alabanza. Los hermanos que pasaron libros sapienciales o poéticos, ¿a qué se refieren los salmos imprecatorios? Era cuando se invocaba el juicio divino contra los enemigos en la oración. Oraban Una nación. por venganza, o oraban por venganza. Dios destruye a mis enemigos, esclavízalos, que sus niños sean estrellados contra las paredes y las peñas, sean lanzados al cielo y atravesados con una lanza. No, es desgarrador, es terrible. Las oraciones, así oraban los salmos imprecatorios. Es muy distinto a la oración de Jesucristo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración del creyente Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No, es muy, muy distinto a las oraciones de los creyentes por misericordia, por amor. Mía es la venganza, dice el Señor. Exacto, eso dice el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es muy distinto estas oraciones con lo que nos revela el Nuevo Testamento. Airados, pero no pequeños. También dice el Señor aquello. Estos salmos imprecatorios guían y canalizan verbalmente nuestro enojo a través de Dios, antes que contra alguna persona en palabras o en actos. Es lo que dice Gordon Fee. Pareciera que tratara de justificar a los salmistas del Antiguo Testamento. Esa es la impresión que me da de Gordon Fee, tratar de justificar a los salmos del Antiguo Testamento, indicando que estas son expresiones exageradas, está empleando la hipérbole, la exageración, canalizar su rencor, su odio, su indignación, pero a través de Dios, no contra la otra persona. Pero en la historia del pueblo hebreo lo vemos que no es así. Vemos que a Dios, al pueblo hebreo se le dice, acaben con todos los cananeos, destruyan a sus enemigos, extermínenlo a todos, que ninguno quede vivo. Hasta las bestias destruyen, hasta los animales destruyen. Más bien debemos interpretar esto que corresponde a otra dispensación simplemente, al Antiguo Testamento, a la parte de la ley, a la ley del Antiguo Testamento, donde todavía no hay una revelación de lo que ocurre después de la muerte, porque estas personas no tenían una revelación completa acerca de lo que ocurría después de la muerte o la vida ultratumba. Ellos pensaban que todo el sufrimiento que causaba un ser humano debía retribuirlo aquí en vida, porque no había seguridad que ocurre después de la muerte. Por lo tanto, si hay un Dios justo, entonces Dios debe castigarlo aquí, antes de que se muera, que experimente el dolor y que se haga justicia ahora en vida. Que lo mismo que me hicieron a mí, le hagan a ellos para ver la justicia de Dios. Porque no tenían la revelación del Nuevo Testamento, no conocían tampoco las enseñanzas del Sermón del Monte. Es muy distinto las enseñanzas del Sermón del Monte. Habéis oído, habéis leído, amarás, odiarás a tus enemigos. Y lo que dice el Sermón del Monte en el libro de Mateo, odiarás a tus enemigos,
amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Bueno, eso no lo decía la ley, ninguna parte de la ley dice eso. El Antiguo Testamento, odiarás a tu enemigo. Pero en la práctica, en la historia del pueblo hebreo, de destruir a sus enemigos, a los cananeos, por ejemplo, a todos sus enemigos, de acabar, aniquilarlo a todos ellos, eso se dio y fue una realidad, y ni siquiera lo cumplieron los israelitas del Antiguo Testamento, de extirpar la idolatría. Pero eso terminó esa belicosidad del pueblo de Israel contra las otras naciones, finalizó con Cristo, Jesús. Ya con Cristo es diferente, sufre un cambio sustancial, importante de la ley. Ahora el Señor dice, amarás a tus enemigos, ama a tus enemigos, lo dice ahora, como Cristo lo amó de manera sacrificial, para vencer el mal por medio del amor. ¿Y cómo se vence el mal por medio del amor? Porque nosotros éramos hostiles y éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo nosotros fuimos cristianos? Por el amor que Cristo nos demostró a nosotros. ¿Y cómo vencer a los enemigos? Mostrándole el amor. Y lo vamos a ganar mostrándole el amor. El amor el que convierte a un enemigo en amigo, en un hostil, en una persona que es hostil a los creyentes, lo convierte finalmente en creyente, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Eso es lo que enseña el Señor. Pero eso está en el Nuevo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento no lo sabían, por eso que oran de esa manera. No sé si será necesario justificar a los salmistas del Antiguo Testamento, ¿no? Gordon Fee trata de justificarlo un poco, pero otros dicen, no, estas personas realmente querían que a los enemigos del pueblo de Israel sean totalmente aniquilados y destruidos. No hay nada que justificar ahí. Se debe leer tal cual como está escrito, pero de acuerdo al contexto del Antiguo Testamento, o la comprensión del Antiguo Testamento. Esos son los salmos imprecatorios. La sabiduría ahora. Abusos en la literatura sapiensal. Las personas leen esos libros solo en parte. No lo leen completo, sino solo en parte. Eclesiastés, Proverbios y Job deja de considerar el mensaje global según las intenciones del autor inspirado. Debe leer entonces estos textos de acuerdo al mensaje global de la intención del autor. A menudo, cuando se lee la literatura sapiensal, que son Eclesiastés, Proverbios y Job, eso son la literatura sapiensal, Eclesiastés, Proverbios y Job. La persona a menudo entiende mal las palabras y categorías de la sabiduría, así como sus estilos y los modos literarios. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice, vete delante del hombre necio, porque en él no hallará labios de ciencia. Pareciera indicar entonces el escritor sagrado que el creyente debe alejarse de una persona con esta característica, alejarse del necio, porque no hallarás labios de ciencia. Si lo aplicamos literalmente, aquí se pierde toda posibilidad de... ¿Qué se pierde acá, hermanos? Si nos alejamos totalmente del necio, nos dice el libro de Proverbios, aléjate o vete del necio, porque en él no hallarás labio de ciencia. Si nosotros lo interpretamos literalmente, ese pasaje bíblico, ¿qué implicaría? ¿O qué perderíamos? El evangelio. Perdemos toda posibilidad de evangelismo. ¿A qué le vamos a predicar? Si el Señor, el texto nos está diciendo que debemos alejarnos de todos los incrédulos. Imposible hacerse amigos entonces de los incrédulos, porque para poder evangelizar eficiente y eficazmente, y para que se produzca la conversión, y yo creo que todos los que se han convertido al evangelio es porque tenían a un amigo evangélico, alguien que se hizo amigo de nosotros y nos comenzó a hablar de Jesucristo. Para que se produzca la conversión, alguien debe hacerse amigo de un cristiano. Y el cristiano va a comenzarle a hablar del Señor lenta, pausadamente. Ahí se va a producir la conversión. El método de Cristo. Cristo era amigo de publicanos y pecadores. Y comía con ellos, y bebía con ellos. Iba a las casas de ellos. Los judíos, los fariseos no se juntaban con ellos porque pensaban que iban a quedar contaminados.
entrar a la casa de un publicano, un pecador, por ningún motivo, porque iban a quedar contaminados ceremonialmente. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Entra a la casa de Zaqueo, de Mateo, come con los publicanos, los pecadores, está a la mesa, tiene comunión con estas personas. Y los gana finalmente para el Evangelio. Los ganó para el Señor. Y se convierte Mateo en un apóstol de Jesucristo, porque se hizo amigo de ellos primero, o amigo de él. Lo llama y recibe el llamamiento Mateo. En el contexto significa infiel, y se refiere a un incrédulo que vive según sus caprichos egoístas. La expresión vete se liga al propósito. ¿Por qué se debe ir? Porque no hallará ciencia en él. Pero esa es la razón por la cual debe alejarse, porque no va a encontrar ciencia en él. Pero no podemos aplicarlo nosotros de alejarnos totalmente y apartarnos de todos los incrédulos, porque ya no se pierde el evangelismo. Tampoco nos está diciendo que nos vayamos al desierto como los monjes, o en el sistema monacal. Se fueron al desierto a vivir solo o en compañía, para tener una vida contemplativa, de devoción y de estudio de la palabra. La expresión vete se liga a ese propósito entonces. Las personas no siguen bien el hilo de un argumento sobre la sabiduría. Es lo que ocurre también cuando se estudia los libros sapienciales. Job dice lo siguiente, en el libro de Job, capítulo 15, verso 20. Bueno, esto no lo dice Job, lo dicen los amigos de Job. Esto dicen los enemigos de Job. Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Eso dice ese pasaje de la Escritura. Todos los días el impío es atormentado de dolor. Esto lo dice Elifaz. Elifaz dice aquello. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? De acuerdo a lo que está en la Biblia y de acuerdo a la experiencia. ¿Es verdad que todos los impíos es atormentado de dolor todos los días de su vida? No. Muy bien, no lo he visto en la experiencia ni en la Biblia. Muy bien, ¿qué? ¿Alguien más? Pero el Salmo 91 dice, él verá la recompensa de los impíos. Muy bien, muy bien. ¿Quién más tiene otra opinión? De hecho, ¿Algún profesor, ejemplo? no sé si en algún salmo, creo que algún autor de ellos hace referencia a la prosperidad de los impíos. Inclusive Salmo hace alusión a 73. ello. Salmo 73 de... ¿cómo se llama? Asap, algo así. No, ve cómo prosperan los impíos y después se da Creo que es un cuenta que salmo. él tiene mayor reconciliación con Dios. Muy bien. Bueno, eso es Salmo el discurso de Elifaz, o los amigos de Job. Ellos están interpretando la experiencia de Job. Lo están interpretando de acuerdo a una doctrina, o una teología. O doctrina también puede ser. Doctrina. ¿Cómo se llama los hermanos que estudiaron literatura sapiencial? ¿Cómo se llama esta teología? Retribución. La Retribución. La teología de la retribución. ¿En qué consiste la teología de la retribución? ¿Cómo actúa la persona? ¿Mm? ¿Prospera por bien o por mal? Muy bien. Conforme a las obras. La teología de la retribución es bíblica. Está basada en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, 28, 29, donde dice, está estableciendo el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel en Egipto, saliendo de Egipto. Si tú te portas bien, serás prosperado. Si tú desobedeces, serás destruido y maldito. Serás bendecido o serás maldecido. Serás prosperado o arruinado. A eso se refiere la doctrina de la retribución. Y el pueblo de Dios, bueno, esto de antes de la ley, pero lo más probable es que sea antes de la ley. Pero esa idea estaba en los antiguos. La doctrina o la teología de la retribución estaba ese pensamiento dentro de los antiguos. Y también está dentro de los incrédulos o dentro de las personas que ni siquiera son creyentes. ¿Por qué los buenos
tienen que irse antes, dicen algunas personas, me pareciera que hay personas buenas en el mundo. Pero no es aplicable en todos los casos esta doctrina de la retribución. No es aplicada en todos los casos. No todas las personas obedientes a Dios y a sus leyes van a ser prosperados económicamente. Los de la teología de la retribución o la teología de la prosperidad, esta doctrina de la retribución es sagrado, es lo que más se enfatiza. ¿Por qué tú no eres prosperado? Porque te falta la fe, porque estás en malas relaciones con Dios. Eres un pecador, te falta la fe. Algo has hecho que no es prosperado. La culpa no es de que la doctrina de la prosperidad sea falsa. El problema es tuyo porque tú has pecado, tú no tienes fe suficiente. O algo escondido, algo oculto tienes. Tienes un espíritu de pobreza, no quieres renunciar a tu pobreza. Es decir, es la teología de la prosperidad. Mira la realidad espiritual en base a la teología de la retribución que está cuestionada por Job. Porque Job dice, no todos las personas impías sufren dolores. Esto es lo que dice Elifaz. Porque él ha visto personas que son muy pecadoras, impías, corruptas, inmorales, avasalladoras, que violan los derechos del prójimo, pero viven vidas felices. Y yo vi que murieron felices, junto con toda su familia, con todas las riquezas. Y nosotros también lo hemos visto. Como, ¿quién puede ser? Stalin, por ejemplo, murió solo, pero nadie le hizo justicia a ese hombre. No lo llevaron a los tribunales de justicia. Miles de otros nacionalsocialistas en el mundo murieron sin que se le aplicara la justicia, sin recibir la retribución. Muchos estafadores, muchos corruptos, muchos asesinos, muchos criminales. Vivieron vidas felices, robaron a destajo a las naciones, a los pueblos, y nunca recibieron justicia, murieron felices de la vida juntamente con toda su familia. Y la experiencia indica también que no siempre el impío es arruinado en esta vida. Por otra parte, los justos, personas justas, no siempre son prosperadas. Como ocurre con los cristianos, por ejemplo, de Etiopía, los cristianos coptos, los cristianos de Irak, por ejemplo, de Siria, u otros cristianos en el mundo, no todos han sido prosperados, sino que viven pero en pésimas condiciones por las leyes que se le aplican a ellos o a las iglesias. Entonces no siempre se aplica la doctrina de la retribución, y es cuestionada en algunos salmos y también en el libro de Job, es revisada, no es así. Se entiende mejor cuando el Nuevo Testamento revela que aunque el impío no reciba la retribución aquí en la tierra, el Nuevo Testamento revela que en el más allá o en el juicio recibirá la retribución. No todo quedará sin que se lleve a cabo la justicia en este mundo. Llegará un momento en que Dios pagará a cada uno conforme a su valor, que no sea aquí en la tierra. Muy bien. Eso era con respecto a esta teología de la retribución. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Quién es el sabio en el pueblo de Israel? En la Biblia, la persona que era sabia era en práctica, no solo en la parte teórica, sino en lo práctico. La meta de la sabiduría era una vida exitosa y responsable. Si alguien quiere tener una vida de éxito, entonces debe aplicar la sabiduría. En ocasiones aquella sabiduría se aplica a los asuntos técnicos como la construcción del tabernáculo. Un constructor, un carpintero era un sabio. Aquella persona que era un marinero, que sabía conducir un barco, esa era una persona sabia. El que gobernaba un pueblo era una persona sabia. David, Salomón son sabios. La literatura sapiencial se centra en las personas y también en su comportamiento. Su éxito al aplicar la verdad y su aprendizaje en las experiencias que pueda tener. En práctica, la sabiduría para los hebreos era la práctica, no es la parte teórica. El que adiestra los caballos, el campesino que ara la tierra, que sabe cuándo plantar, cuándo cosechar. Esos son las personas sabias. Eran como maestro y consejero para los que buscaban sabiduría.
los que querían instruir a sus hijos en la sabiduría contrataban a un sabio, le pagaban a este sabio para que guiara, aconsejara a su hijo. Los libros de sabiduría son Eclesiastés, el libro de Job y el libro de Proverbios. Eclesiastés sirve como un contraste para lo que el resto de la Biblia enseña. El libro de Job enseña la sabiduría divina, que edifica la confianza, la soberanía y en la justicia de Dios, y cuestiona también esta teología de la retribución. Y el libro de Proverbios se centra principalmente en las actitudes prácticas. Esos son los 3 libros entonces de sabiduría. Uso y abuso del libro de los Proverbios. ¿Cuáles son los usos y los abusos? Los proverbios son figuras de dicción y parábolas o dichos breves. Esa es la característica de los proverbios. Es la expresión particular y breve de la verdad. Mientras más breve, más reducida sea una declaración, más imposible es que sea totalmente precisa y aplicada universalmente. Los proverbios entonces, como son proverbios por su propia naturaleza de ser breve, mientras más breve, menos posibilidad de aplicación universal tienen, porque se reduce a una verdad. Es muy precisa, no es general, es precisa. Se debe entender considerando sus limitaciones, son limitadas también. No lo dicen todo acerca de una verdad, sino aspecto de una verdad, pero no todo, aspecto de una verdad, parcialmente de una verdad, pero no toda la verdad, aplicable universalmente, pero señala hacia la verdad. Esas son las características de los proverbios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6, verso 27. La oración no está muy clara en este texto. Por ejemplo, no tocar la esposa, por ejemplo, de alguien. No tocar la esposa de alguien, eso dice el proverbio. No tocar la esposa de alguien. ¿Qué pasa si el cartero toca por accidente a la esposa de un hombre cuando le entrega una carta, por ejemplo? ¿Será castigado por pasar a llevar cuando se le entregó la carta a la esposa de otra persona? Bueno, el tocar no se refiere a eso de pasar a llevar incidentalmente, sino que se refiere a algo mucho más allá. Pero dice que será castigado, que será muerto. Esta persona que comete inmoralidad con la mujer de otro, será muerto, pero es una verdad que no es completa y no se puede aplicar en todos los casos, porque no todos sufrirán las consecuencias del acto de inmoralidad en esta tierra, en este mundo, porque ¿cuántos inmorales en el mundo se han salido con la suya? Por ejemplo, mire, incluso entre creyentes, entre personas muy importantes, muy conocidos. Predicadores del Evangelio, muy, muy conocidos, importantes en un país. Pensaron que era eunuco, tenía una esposa, pero nunca tuvo hijos con esa esposa. Entonces dijeron eunuco, tenía el don de continencia, era un eunuco. Pero después, cuando está muerto, sacan el cuerpo del sepulcro, están los hijos presentes allí, en la tumba. Eran de otra mujer entonces. Después de muerto se supo que tenía otros hijos de otra mujer. Entre creyentes pasó esto, entre predicadores del Evangelio. Es decir, nunca ocurrió nada, nunca recibió ninguna sanción de parte de la iglesia aquí en la tierra. Por lo tanto, hay muchas inmorales que no sufren las consecuencias en esta tierra. El Salmo dice que sufrirá las consecuencias, será destruido, será muerto al cometer este pecado de inmoralidad. Por eso los proverbios no se aplican en todos los casos, sino que son una verdad breve, sucinta. Mientras más breve, más reducida, presenta una verdad, pero que no se puede aplicar en todos los casos. Proverbios usa un lenguaje figurado también, porque pertenece a este género poético. Lo que quiere decir proverbio es que cometer adulterio es como jugar con fuego. Es como jugar con fuego. Dios castigará al inmoral.
lo castigará temprano o tarde. Y si no en esta tierra, entonces después en el juicio, todo será revelado o será juzgado. En el tribunal de Cristo, si es creyente, o en el juicio final, si es incrédulo. Pero se llevará a cabo el juicio, porque tiene que haber un juicio universal. Para interpretar proverbios no se debe considerar al pie de la letra ni con demasiada universalidad. Los consejos que da. Por ejemplo, Proverbios 9, 13, 18 es una alegoría donde se personifica la necedad como si fuera una prostituta. La necedad se personifica ahora como si fuera una prostituta. Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos van a ser afirmados. Alguien podría pensar que este proverbio es una promesa de Dios directa, clara y aplicable siempre, de que si uno se dedica a sus planes a Dios, Dios le va a prosperar o le va a ayudar y va a tener éxito en sus planes. Aunque vayan en contra de Dios. Pero si piensa así y aplica este proverbio de ese modo, con una aplicación universal, y que en todos los casos, en todas las circunstancias, en toda la historia, a través de todos los contextos se va a llevar a cabo, va a quedar desengañada, porque no todos los planes que son encomendados al Señor van a tener éxito, van a prosperar, por el simple hecho de dedicárselo al Señor. Puede ser un traficante, un narcotraficante, un traficante de armas, un traficante de droga o cualquier tipo de traficante que emprenda un negocio de tráfico ilegal y encomiende su tráfico ilegal a las manos del Señor, no le asegura eso su éxito. Por supuesto que no. Siempre y cuando esté y sea bajo la voluntad de Dios, por supuesto que sí, va a llevar a cabo va a ser exitoso el plan que ha determinado, pero no todos los planes, sino algunos en particular. Profe, Sí, hermano Vicente. uno de los más grandes ejemplos, por lo menos en Irán y otras localidades donde es ilegal las Biblias, el tráfico de Biblias muchas veces tiene buena providencia por parte de Dios en esa clase de lugares. El tráfico de Biblias, a eso me refiero. Perfecto, hermano, muy bien, así es. Así llegó la Biblia también a América Latina, a Chile también por medio de tráficos. Traficaban Biblia, excelente. También este proverbio no se puede aplicar en el caso de una persona que le vaya bien, por ejemplo, un negocio ilegal que lo encomendó al Señor y justamente tiene éxito. Va a pensar que tiene la aprobación de Dios por el simple hecho de que tiene éxito. No, los proverbios no se pueden aplicar en todos los casos, en todas las circunstancias y universalmente, porque su naturaleza es ser proverbios. Mientras más reducido sea una expresión, menos de aplicabilidad universal tendrá. Es una verdad, pero muy, muy específica. No general, específica, particular, no universal. Yo creo que se entendió esa parte, ¿cierto, hermano? De los proverbios. De que es precisa, específica, particular, no es general, ni tampoco universal. Porque es muy concreta. ¿Sí? Hermano Jaime. Sí, y que justamente estaba leyendo lo que dice usted, el proverbio, pero yo tomo, cuando uno puede hacer exégesis de proverbio, se toma el capítulo completo, el capítulo 16 completo, para poder entender ese pasaje, ese versículo. Lo vamos a ver, hermano Jaime, cuando veamos la metodología, el procedimiento de cómo hacer una exégesis del libro de los proverbios. Lo vamos a ver. Todos los géneros literarios, ahora estamos viendo a grandes rasgos las características de los géneros literarios, y después ya vamos a ver uno por uno el género legislativo, narrativo, profético, biográfico y sapiensal. Lo vamos a ver. Okay. Vayamos por parte, dijo el carabinero. Muy bien. Ya esa parte quedó claro, ¿cierto, hermanos? De la característica del proverbio, para no comenzar a sembrar falsas esperanzas y expectativas. Los hermanos, vamos a decir, encomienda a Jehová todos tus planes y el Señor lo va a prosperar. Y el hermano que emprendió algo, si no le va bien, va a pensar, ¿qué ocurrió aquí? Me mintieron. ¿Hay algún problema? ¿Me mintió la Biblia entonces?
Dios me engañó. No, Dios no puede existir entonces. ¿Cómo puede prometerme algo y después no lo cumple? Si yo le encomendé la obra, Señor, algo hay un problema aquí. Claro, porque es un proverbio, y los proverbios no se pueden aplicar en todos los casos. Y ese puede ser el gran error. ¿Eh? Van a engañar a los hermanos. Van a terminar desilusionados, como los predicadores de la doctrina de la prosperidad. Después tiene que haber otra iglesia para sanar las heridas de aquellos que han sido engañados con la doctrina de la prosperidad. Bien. Algunos pastores le da miedo predicar. Me acuerdo un profesor del Instituto Bíblico, era del Ejército Evangélico de Chile. Dijo que cuando nos enseñó ¿qué materia? No recuerdo la materia que nos enseñó, pero dijo que no predicaba proverbios porque era difícil de poder predicarlo. No vamos a ir a ese extremo de tenerle miedo después de proverbios, no vamos a predicarlo porque es muy difícil de interpretar. Hay muchas ayudas para poder predicar el libro de proverbios. Están los comentarios bíblicos, los manuales, los diccionarios. En fin, hay mucho material para poder leer y predicar toda la Biblia. Ya, eso fue entonces lo que teníamos que ver en esta clase. Vamos a dar un breve repaso de lo que estuvimos viendo. ¿Cuáles son las características de la poesía de los salmos hebreos? Una característica, hermanos. Pueden activar su micrófono ahora y comenzar a responder. Son poemas musicales. Muy bien, son poemas musicales, perfecto. ¿Qué más? Son metafóricos. Son metafóricos también, se emplea la metáfora, excelente. Emotivos. Dirige a la mente, pero por medio del corazón. A la mente. Pero por medio del corazón, excelente. ¿Qué tipo de salmo encontramos en las Sagradas Escrituras? En el Antiguo Testamento. Algunos son... Acción de gracia. Acción de gracia. Elegías. Elegías. ¿Qué más? Alabanza. Alabanza. Victoria de salvación. La historia de la Historia de la salvación. salvación. De sabiduría, sapensales. Sabiduría. Confianza. Confianza. Canto de confianza. Y los otros, Celebración y afirmación. Imprecatorios. imprecatorios. ¿A qué se refiere a los salmos imprecatorios? Venganza. Cuando le piden venganza de parte de sus enemigos. Muy bien. ¿Y por qué los salmistas pedían venganza de parte de sus enemigos? Eso va en contra de lo que nos enseñó Jesucristo, de amar a los enemigos. Por el antiguo pacto. Muy bien, no había una claridad acerca de lo que ocurría en la vida de ultratumba. No estaba revelado todavía el juicio final. Que se vayan al sol, no. Eso es lo que pedían los salmistas. ¿Cuáles son los libros de sabiduría, hermanos? Job, Eclesiastés y el libro de los proverbios. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver. Ya la próxima semana, mañana hoy día viernes, mañana sábado, vamos a ver las características de las epístolas. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase con la ayuda del Señor.